Muchas gracias, presidente. Es un artículo fundamental de nuestra Constitución, un artículo histórico que reflejaba los anhelos de la Revolución Mexicana. Prácticamente con esta reforma ya no hay un área exclusiva o estratégica para el Estado mexicano. Con esto, la lucha por un México soberano, independiente, se ha claudicado, se va a claudicar. Los pilares de nuestra Constitución se han desmoronado. A mí me llama mucho la atención y quiero señalar la insistencia en cómo se define la propiedad del petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en nuestra Constitución. En este artículo siempre se hace el matiz de que la propiedad es en el subsuelo. En un par de párrafos de este artículo se enfatiza cuando se habla de la propiedad de los hidrocarburos como que esta ocurre en el subsuelo. ¿Qué refleja? Presidente, voy a hacer una pausa hasta que haya condiciones. Les pido por favor silencio a los senadores. Continúe, senador Delgado. Se les recuerda que está la transmisión en vivo. Creo que por respeto a la audiencia televisiva, continuemos con la sesión. No hay condiciones, presidente. Que haya condiciones en el Pleno para poder hablar. ¿Alguien le está impidiendo el uso de la voz, senador Delgado? ¿O por qué señala que no hay condiciones? Están los coordinadores de los grupos parlamentarios y el encargado de su fracción analizando un tema diverso al que nos atañe en tribuna. Por favor, le pido que continúe con el... Establece orden en el Pleno, presidente. El orden está garantizado. Adelante, por favor. Bueno, vamos a seguir. A ver. ¿Qué revela esta definición de propiedad en el subsuelo? Lo decíamos desde el día de ayer. Es la visión, presidente. A ver, voy a esperar en mi lugar a que haya orden. Le doy lectura a su propuesta y le pongo a votación, senador Delgado. ¿Ya terminó su intervención? Bueno, solicito a los senadores, orden. Solicito a los senadores que están analizando el tema diverso que nos atañe, que por favor se retiren a discutirlo fuera de este pleno. Senador Pedraza, senador Fayad, senador Preciado, senador Mayans, si están discutiendo otro tema, les pido por favor que lo hagan fuera de este recinto. Ok. Si no lo es, ya dijeron que no están hablando de otro tema, senador Delgado, le pido por favor que suba a la tribuna. Gracias. Definir la propiedad del petróleo exclusivamente en el subsuelo, lo que refleja, lo que revela, es la visión
financiera exclusivamente del petróleo, la visión rentista de nuestro sector energético. Después de la expropiación petrolera, en 1938, pocos años después inició la industrialización de nuestro país. Y este periodo se conoce en la historia de México como el desarrollo estabilizador. No se podría explicar tasas de crecimiento por encima del 6% durante largos periodos, durante casi 3 o 4 décadas, sin la existencia de Pemex. La industrialización de nuestro país fue alimentada por el desarrollo de la industria energética. Esto cambia por 2 factores. A finales de los 70s empiezan las primeras crisis económicas, los desbalances fiscales del Estado mexicano y además el acercamiento que tiene nuestro país con la OPEP, con los países exportadores de petróleo. Se deja entonces de invertir en la industria petrolera. La última refinería inaugurada en este país data de 1979, Salina Cruz, Oaxaca. Se cruza la crisis de 82. A partir de esto cambia completamente la visión del sector energético en nuestro país y se requiere al petróleo como una fuente de ingresos para complementar el gasto público. El enorme gasto público que se vuelve insostenible y que lleva a la crisis de 82 hace que el petróleo a partir de ese año se convierta en una de las principales fuentes de ingresos. Esa visión prevalece en todos de 1980 a la fecha. El petróleo como fuente de ingresos, no el petróleo como palanca de desarrollo a partir de la explotación completa de este producto básico. De hecho, la gran refinería mexicana, el gran proyecto que se tenía, que iba a ser el más grande de América Latina, el proyecto de la Laguna del Ostión en Coatzacoalcos, en 1981-82, se deja prácticamente abandonada. Y desde hace 20 años se reformó nuestra Constitución y otras leyes para que hubiera inversión privada en la industria petroquímica. Seguimos importando el 35% de nuestros petroquímicos y pues una buena proporción de las gasolinas que consumimos. Es decir, tenemos esta visión donde se privilegia la extracción para su venta y que ayude a financiar la hacienda pública. Desmantelamos también Cosoleacaque porque a alguien se le ocurrió que era más conveniente importar los fertilizantes de Rusia y Ucrania en los 90s y dejamos de producir amoníaco. De hecho, nuestro país, en el índice de intensidad energética, que es cuántas unidades de energía consumimos por unidad de Producto Interno Bruto, tenemos el doble de países como Suiza, Austria, India o Japón. La cantidad de energía que necesitamos para producir una unidad de valor económico viene incrementándose en los últimos años. ¿Por qué se privilegia la visión exclusivamente rentista financiera del petróleo y qué consecuencias puede tener? Al establecer las condiciones que se están planteando en esta reforma constitucional, ¿cuál va a ser la reacción natural del sector privado? El sector privado va a venir con la idea de maximizar sus intereses y ello pasa por minimizar la renta que puede tener el Estado. Y no vamos a poder acusar a estas grandes empresas
de que son voraces o que son inmorales. Ya sabemos que su objetivo no es maximizar la renta pública, su objetivo es maximizar su renta privada, y para ello tendrán todos los recursos que tengan a su alcance. De tal manera que sin un órgano regulador eficiente que haga contrapesos y sin criterios ambientales, lo lógico es que las empresas entren con un criterio totalmente depredador. Se va a acelerar la explotación de los yacimientos mexicanos sin ninguna consideración ambiental y sin ninguna consideración de largo plazo. Vendrán a maximizar lo más pronto posible aquellas asignaciones que se van a tener mediante los nuevos contratos que se está estableciendo en esta Constitución, en esta reforma constitucional. En sus relaciones con las industrias petroleras globales, frecuentemente los países no pueden o no logran maximizar todo el valor de sus recursos. El problema o la clave es que el sector privado tiene sus intereses por maximizar y minimizar la que le corresponden al país. Las privatizaciones sobre los derechos del petróleo y la riqueza del gas han estado marcadas como uno de los peores abusos en los gobiernos que consiguen, además, el peor trato. Tengo una cita aquí del premio Nobel Joseph Stiglitz. Él publica un artículo que se llama ¿Cuál es el papel del Estado? Y habla precisamente, o pone el ejemplo del petróleo, y dice lo siguiente: para los países que tienen una gestión pública de calidad y donde no existen problemas de extracción, las compañías petroleras nacionales deberían de jugar un papel central en la administración de los recursos. Otros se enfrentan a la difícil decisión de tratar de mejorar la administración del sector público o de depender en un sector público imperfecto y posiblemente corrupto para definir relaciones con un sector privado cuyo principal objetivo es contrario al interés público, minimizando los pagos a este. Incluso en estos casos hay una serie de pautas importantes que los gobiernos pueden seguir para asegurarse de que sus activos tienen un mejor valor. Instituciones siempre deben fortalecerse antes de privatizar. La paciencia debe ponerse en práctica. Muchas veces es mejor mantener la riqueza del petróleo en el suelo que venderlo mal. Es una recomendación del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Las provisiones deberían de ser identificadas por la renegociación de contratos ex antes. Los contratos deberían de ser mínimamente complejos y evaluados con base a los incentivos que generan y a su desempeño bajo distintos escenarios. Finalmente, la temporalidad de los pagos debería ser una función de la capacidad del Estado para asumir riesgos. Sin importar el enfoque, el propósito de las decisiones gubernamentales debe ser asegurar la transparencia, la propiedad y la justicia. Son recomendaciones de un premio Nobel que parece que no encuentra ecos en esta reforma constitucional. Estamos corriendo enormes riesgos. Esta definición que estamos adoptando, la propiedad exclusivamente en el subsuelo, va a dar como origen un comportamiento depredador de las empresas privadas, porque intentarán maximizar su utilidad, por supuesto, a costa de la renta pública. El interés público es el interés privado, es contrario al interés
público en este caso. De tal manera que tendríamos que cambiar la visión, tendríamos que regresar a lo que sí nos funcionó como país, a lo que hicimos durante el desarrollo estabilizador, donde el petróleo no era considerado por su valor financiero en los mercados internacionales, sino por el valor que tenía para desarrollar la industria nacional. Y por eso logramos tasas de crecimiento por encima del 6% durante más de 3 décadas. Desde que cambiamos la naturaleza del petróleo en nuestra estrategia de desarrollo nacional, nos ha ido mal. De 1980 a la fecha, la tasa de crecimiento del PIB en México no llega ni siquiera al 2%. Pues más esfuerzos que hacemos por extraer más petróleo, por venderlo afuera, por engrosar las cuentas nacionales con la exportación del petróleo, no vamos a mejorar nuestra competitividad ni nuestra tasa de crecimiento. Tendríamos que cambiar completamente el enfoque. Tendríamos que ir en sentido contrario a lo que está haciendo esta reforma. Por eso les pido, compañeras y compañeros, que todavía estamos a tiempo de votar en contra de esta reforma y que es mejor que se quede como está la Constitución a que pongamos en grave riesgo nuestra soberanía y nuestro desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Solicito a la Secretaría de Lectura